Amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hemos terminado nuestra primera temporada de historias de músicas y empezamos con esta nueva temporada con nuevos artistas, con nuevas historias, historias maravillosas que vamos a tener a través de todo este tiempo. Hoy nos acompaña un gran artista, hace parte de los estelares de los 50 de Joselito. Está el maestro Dani, digámosle Dani Joselito, aunque tu nombre es Diego. Exacto. Ya hablaremos de todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué hemos invitado a Dani? No solamente porque es un gran artista que ya ha escrito una gran página en la historia de la música tropical en Colombia a través de los 50 de Joselito, sino que tiene una historia de vida que es maravillosa. Y esa historia de vida es la que hoy queremos traer a colación en el día de hoy. Dani, ¿cómo te sientes? Maestro Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a este podcast maravilloso. Feliz de estar contigo en esta segunda temporada. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, no, aquí también muy complacido de poder compartir con toda tu gente linda las historias de nosotros los músicos. Sí, sin duda, es que las historias de los músicos son maravillosas. Yo creo que este podcast nació es precisamente de escuchar a grandes músicos contando historias. Uno dice, no, tenemos tantas cosas tan maravillosas que contarnos, así que valía la pena sacarle partido a eso. Bueno, Dani, tú eres un estelar de los 50 de Joselito, pero ¿cómo llegaste hasta allá? Eso es bueno saberlo. Y vamos a empezar desde tu infancia, cuando cogiste este instrumento, te enamoraste de él. ¿Cómo fue ese proceso, hermano? Bueno, Master, ha sido un proceso muy bonito, de mucha paciencia, de dar pasos muy despacio, pero bien dados. Ujú. Yo encontré la guitarra más o menos a la edad de los 9 años. Sí. Mi mamita, recuerdo que estos carros que pasaban vendiendo guitarras a plazos, que daba 2.000 pesos cada ¿En 8 días. qué lugar sucedió En eso? Saldaña, Tolima. Tolima, Yo bueno, nací te vamos a yo ubicarnos nací en ahí. Pereira, pero desde muy pequeñito me llevaron a vivir a A Saldaña, Saldaña. Tolima, a vivir con mi mamita, una familia muy humilde, guerreándola desde muy pequeñitos. Entonces recuerdo que mi mamá compró la guitarra y la dejó ahí colgada. Ujú. Era como, pues, un capricho que ella quería tener su guitarrita y la colgó ahí. Y recuerdo que un día llegó, nosotros vivíamos en una casa que no tenía pañete en las paredes, Oh, era sí, sí. solo ladrillo. Ok. Y llegó un maestro a pañetar Ajá. y ¿esa guitarra de quién es? Ah, eso es de mi mamá. Yo estaba más o menos 8 o 9 añitos. Y Sí. él llegó y la puedo coger, yo sí, hágale, la cogió, la afinó y empezó a interpretar sus canciones y yo Sí. quedé, mejor dicho, yo qué, Ahí ¿cómo así hiciste que clic, sí, cómo pues. así que para eso es que sirve eso? Y en la casa siempre se escuchaba mucho Julio Jaramillo, Mm. Olimpo Cárdenas, todas estas músicas que su instrumento muchas veces primordial Es la es la guitarra, el guitarra. requinto, sí. Entonces me enamoré de la guitarra, empecé a recibir clases en la alcaldía, daban clases gratis. Mm. Entonces mi mamá me iba, que clase de danzas, vaya para allá, mijito, que eso es gratis. ¿Qué clases de música? Vaya para allá, que eso es O sea, gratis. sentiste el apoyo desde un principio de tu mamá. O sea, tu mamá estuvo muy atenta allí para poder salir Sí, adelante. ella decía que lo importante era que tuviera la mente ocupada. Dieguito o Dani, de las Como dos quiera, maneras. máster, como quiera. Hermano, ¿cuántos son ustedes? ¿Tienes Nosotros, hermanos? ¿Tienes sí, hermanas? vengo de una familia muy chiquita, dos hermanas mayores, yo Ujú. soy el menor de los tres, y mi mamita, que mi mamita falleció hace 11 años, Sí, sí, un sí. 11 de diciembre, que estábamos en plena En plena temporada, temporada, sí, pero sí, ya me más acuerdo. adelante hacia allá. Sí, sí, sí. Y sí, una familia muy chiquita. Yo prácticamente no conocí tíos, abuelitos, nada. O Ujú. sea, mi mamá era el núcleo de la familia. Total, Sí, total. entonces en esa época, bueno, ella me mandó a estudiar, me mandó a practicar, a que cogiera, como que cogiera un oficio, decía ella, para que hiciera algo, porque pues ella veía que en una Pero ella, época... ella veía en ti la vena musical o fue iniciativa de ella por decir, Es que yo digo más que como todos los papitos que lo ven a ujú, uno, cierto, máster, que lo ven a uno como, uy, mi hijo yo lo veo como el mejor. Entonces ella me tenía sí, mucha fe en todo lo que yo hiciera. wow, Resulta, yo trabajaba en la plaza de mercado. ujú, Desde los 9 añitos yo ya estaba trabajando. sí señor, Y resulta que conocí a un señor que se llama Don Antonio Yara. Antonio De Yara, pronto ustedes lo han escuchado
porque él es papá de una mujer muy famosa que es la India Melillara. Oh, sí, sí. Ella hace cumbias, estuvo en Estados Sí, Unidos. la Sonora Dinamita fue uno de sus puntos más Exacto. fuertes, Don ¿no? Antonio, un señor muy humilde, me cobraba 500 pesitos por clase de guitarra. Entonces yo Wow. guardaba del fin de semana que hacía plática en la plaza, guardaba los 500 ¿Cuál era tu pesitos. labor en la plaza? En la plaza yo trabajaba en una frutería. Oh, ya. Entonces mi labor pues era no solo cuidar, ayudar a vender. Había una que era fundamental, que era madurar los aguacates. Desde el viernes que llegaban, yo envolvía las cajas con papel periódico, yo era el encargado de los aguacates. Entonces mucha gente allá en el pueblo me conocía, era porque yo era el que vendía los aguacates. Oh, Y cuando Dani. terminaba, digamos, la venta al domingo a las 2 de la tarde, entonces lo que Sí. sobraba yo lo empacaba en bolsitas Ujú. y me iba a vender a 1.000 pesitos las bolsitas. Entonces ese era como el rebus que tenía, porque me daban a ganar, digamos, alguito de cada bolsita que yo vendía. Y gritabas aguacate y todo Sí, eso. claro, de todo. Y acá en los 50 también me tocó gritar aguacates y limones. Y el maestro Nelson Díaz te puso un día a gritar aguacates y El limones. maestro Bueno, me... eso también hablaremos ahorita un poquito más allá. Listo, empezaste a estudiar entonces allí con este maestro Sí, el maestro y fue quien me bueno, enseñó cuéntanos un poco de eso. mis primeros acordes. De la primera canción recuerdo que me enseñó fue Jaime Molina, Oh, sí, el clásico de Escalona. Escalona, Sí, sí. esos fueron los primeros acordes, pues yo ahí guachapeaba. Entonces me volví entre mis amigos y ahí en el pueblo, el de las serenatas, que para conquistar a una novia, Ah, que sí. para la mamita, los días. Entonces yo ahí también recogía alguito. Siempre en mi vida estuvo como el negocio. Desde muy pequeñito me enseñaron a que tenía que ser autosuficiente. Sí, sí, sí. Entonces siempre he tenido esa conciencia de que pues cada uno tiene que ser autosuficiente y responder por uno mismo. Entonces desde pequeñito me Bueno, tocó. pero cuando tú coges esa guitarra a los 9 años, 10 años, dijiste, ese va a ser mi carrera, esa va a No, ser... no, O máster. simplemente era mi Yo hobby, estaba mi más otra... perdido, sí, no, yo estaba, mejor dicho, yo no sabía qué quería también Mm, todavía. Como te digo, vengo de una familia muy humilde, entonces cuando estaba más o menos en octavo, noveno, no veía yo la posibilidad de una universidad pasa. que muchos jóvenes aquí en Colombia Sí, es que, verdad, es así. porque por la falta de dinero, no por el apoyo, porque yo tenía el apoyo de mi mamá, Ujú. pero no el apoyo económico porque no lo había. Sí, sí, sí. Entonces a los 15 años decido yo, me voy para Bogotá, ya una de mis hermanas mayores estaba viviendo acá. Ok. Entonces me voy para Bogotá a vivir allá y a trabajar. ¿Y qué dijo tu mamá en ese momento cuando tú tomaste esa decisión? Dijo, ¿será lo mejor que podrías llegar a hacer? O... Ella estaba un poquito triste, pero también con la plena conciencia y convicción de que quería que yo saliera adelante. Ujú. No quiero hablar mal de las personas, pero pues es inevitable para que la gente pueda entender el contexto de la historia. Mi mamá Sí, vivía con un señor y sí. él era el que en donde yo trabajaba en la plaza. Mm, Pero entonces esto era una vida un poquito, también era una época en donde el maltrato, el sí, machismo, sí, sí. de pronto entonces yo no quería seguir viendo eso en mi casa. Duro, duro. Sí, muchas veces me tocó vivir las pelas que le daban a mi mamá. Yo Uy, de 6 no, 7 añitos hermano, eso viviendo es todas esas cosas, entonces en mi cabeza siempre iba eso calando y haciendo mella. tremendo, Sí, tremendo. máster, entonces. Eso en cierta forma genera muchas heridas en el corazón que uno tiene que ir sanando y demás, pero de igual manera también te da la fortaleza y la fuerza para poder salir adelante. Sí, maestro, hay dos, pienso yo, y me he dado cuenta que hay dos opciones y he visto como esos espejos reflejados Sí, de que hay dos formas de usted salir de esa. Una, o le da usted la vuelta por completo, porque yo veía que mi padrastro era muy tomaba alcohólico, mucho tomaba trago. mucho. Wow. Y imagínate que yo desde ahí le cogí como aversión al licor. Tú te das cuenta que yo no Sí, tomo nunca. nada de esas Mire, vainas. Dani es un músico muy íntegro, como integrante de los 50 Joselito lo es. Llega temprano, está muy metido en lo que es su oficio de músico. Y eso es bonito porque esto es una carrera y es una profesión y debemos tomarla de esa manera. Exacto, sí, y Sí, desde muy pequeñito me di cuenta, como a los 18 me di cuenta de que si yo mezclaba el licor con la música, pues la no iba a cosa, llegar a ningún Pereira, así como dice el dicho. Entonces recuerdo que una vez, máster, volviendo a lo de me venía sí. para Bogotá, nos sentamos, mi mamá se sentó con mi padrastro y yo estaba ahí. ¿Y usted le va a ayudar con la universidad a Diego?
Y qué universidad, ni que ahí fue la madre, no, eso mejor dicho fue una retajila y una cantidad de groserías que ahí es el momento en donde yo digo, no, yo no puedo seguir aquí, No iba a pasar nada. no iba a pasar nada. Entonces decidí, me voy para Bogotá, mi hermana me recibió y empecé a trabajar en esa época, pues no había como tanto control por hace más de 20 años, 25 años. No había de pronto tanto control porque los menores de edad trabajaran en Sí. empresas y eso. Entonces yo recuerdo que llegué aquí a trabajar en una empresa de plástico, a hacer primero cositas, domicilios, cosas así. Y empecé como a trabajar. Después cerca al Hospital San José en el centro de Bogotá, Sí, cómo conseguí no. un trabajo en un restaurante repartiendo a domicilio. Qué va. A esa edad, a los 15 años. O sea, si tú has sido un trabajador de toda la Me ha vida gustado siempre. y nunca has sentido, digamos que, porque uno de pelado a veces podía sentir pena de trabajar en ciertas profesiones, pero por lo visto no, tú no tenías ningún problema con eso, lo que hay que hacer y hay que hacerlo y punto. Exacto, mira que en medio de todo también hay que mirar las cosas buenas en lo malo. Ujú. Y si hay algo que le aprendí a este señor que estoy hablando, que mi padrastro, que ya no tengo ningún resentimiento ni nada hacia él, nada, lo Sí, que pasó claro. quedó en el pasado y ya esto desde muy pequeñito me enseñó a trabajar y eso fue lo que tomé, esa fortaleza, esa fuerza, de por qué pena si lo que hay es que Trabajar, el trabajo trabajar, es, que llegar a la casa todos los días con el todo trabajo es sustento. digno, ¿no? Exacto, sí, 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 como así como dice Diomedes, así sea zapatero, pero que sea Sí, el el mejor. mejor. Exacto, sí, sí. Venga, Dani, y a la par de que estabas tocando la guitarra, ¿dónde empiezas a descubrir que tenías talento como Ah, cantante? bueno, conseguí de ahí en el pueblo, en las fiestas, para las fiestas, siempre en diciembre hay unas fiestas que son las fiestas del arroz, eso mejor dicho. Y recuerdo que musicalmente mi primer trabajo fue en una papayera. Tirando Sí, 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 en una platillo. papayera. Se ganaba Sí. uno el día 5.000 pesitos el rato, 10.000 pesitos, pero pues en esa época yo sentía que era un No, pues sueldazo. Y haciendo imagínate. lo que me gustaba. Entonces O sea, ese fue. ya descubriste que eso era lo que te gustaba. Descubrí que me gustaba mucho la música y empecé a ver que podía facturar de alguna manera por ahí, así fuera poquito. Entonces por eso te digo, me volví el de las serenatas, el que escribía poesías para mis amiguitos, para que les dieran a las A las novias. Yo les novias. hacía las cartas. Mm, Desde pequeñito también descubrí la lectura y me sí, volví pero fanático a la literatura y eso me dio como muchas qué herramientas. chévere. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, volvemos a saltar otra vez. Me vine para Bogotá, seguí trabajando acá. Un día resulta que un amigo me lo encontré, era de allá del pueblo, y él estaba vendiendo artesanías, manillas Mm, y todo esto. Yo recuerdo que yo en esa época trabajando en el restaurante me ganaba como 11.000, 12.000 pesos el día. sí. Y mi amigo, no, yo me hago 20, 30.000 pesos vendiendo manillas. ¿Verdad? Entonces yo, venga, vamos pues, y me fui a vender manillas, me salí del trabajo donde estaba, me fui a salir manillas. En una de esas yo tenía una telita negra en Salitre Plaza, en el parque, ponía la tela, ponía mis collares. Un día llegaron los policías Ujú. y me quitaron todo. Ay, En esa hermano. época en donde recogían a los vendedores ambulantes. Sí, yo me acuerdo. Y qué dolor tan terrible, usted no se imagina, Master. Pero ahí volvemos otra vez a que les digo a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando, hay que buscar el tesoro detrás de esos problemas, porque siempre hay Sí. algo, siempre hay un tesoro. Yo venía iba para la casa en el bus muy triste porque me habían quitado todo y yo, más aburrido que un berraco, cuando un man en la puerta del bus, amigo, ¿me deja trabajar? Sí, hágale, suba. Y usted sabe que yo siempre, mi visión siempre es dónde está el dinero, dónde está el billete, Sí, sí, sí. dónde está lo que me da para vivir mejor, para estar más tranquilo. Wow. Cuando se sube él con la guitarra y fru, 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 trin, clin, clin, recogió la plata y En 3 minutos estoy es dirías tú. perdiendo plata, hombre, es que guitarra en la casa ahí arrumada, yo debería estar pues máster, al otro día yo ya estaba en el Sena de la 1 de mayo con 30, Sí. en ese semáforo ya estaba ahí esperando mi primer bus. O sea, se fue a tu primera experiencia ya. De eso es lo que quiero que hablemos en la segunda sección, porque sí que es la otra vez que me comentaste algo, o lo hiciste en forma involuntaria delante de los varios de los músicos que estábamos ahí de la banda,
Y yo quedé, dije, no, es impresionante esta historia, es una historia Gracias, bien maestro. bonita. Entonces vamos a hacer un pequeño corte y nos vamos a esa sección, Se porque viene esa lo sección bueno, yo se creo viene que lo tiene bueno. bastante carne. Ya regresamos. La historia de Dani me llama mucho la atención porque hay que vindicar a las personas que trabajan en los buses o que se paran en una esquina con un instrumento y que hacen su labor. A veces creemos que ellos simplemente lo hacen porque no tienen talento o porque no tienen oportunidades o porque, bueno, o podemos pensar que es que la vida los ha puesto en ese lugar y uno a veces piensa, ¿será que una persona así puede llegar a triunfar? Y este es el caso, este sí es un caso que trae esa condición. Y Dani vivió esa experiencia tan hermosa y yo quisiera que nos la compartieras. Creo que volvemos a ese momento en el que dijiste que empezaste, te paraste en un lugar de Bogotá sobre la carrera 30 con el SENA, Con Primera de Mayo, con sí. Primera de Mayo. ¿Qué pasó ese día? ¿Cómo fue esa primera experiencia entonces? Es bonito y como tú dices, dar esa... Cuando tú me invitaste al podcast fue lo primero que pensé, que espero que estas palabras las escuche alguien que las necesite y que tal vez esté en esa misma Sin posición duda en la que yo alguna. estuve en esa época, Sí. hace más de 25 años, cuando estaba parado ahí en ese semáforo, porque no sabía qué hacer, Sí. no sabía para dónde pegar, yo estaba solo ahí con la guitarra y miraba para los lados y no sabía qué hacer y lo que te decía ahora, me encomendé al Todopoderoso y llévame hasta donde tú quieras, que siento yo que ha sido mi mejor guía toda la vida. Claro que sí. Paró un bus ahí de esos grandes antiguos, se bajó un señor, un muchacho con una energía increíble, el parcero Mickey, un abrazo, un saludo muy especial desde donde nos estés viendo. Y se bajó y ¿qué hubo, mi hermano? ¿Cómo estás? Como ¿Cómo si te te ha ido? Como conociera si de me toda la conociera de vida. toda la vida, que cuánto llevas en los buses. Yo no, yo ya llevo un resto de tiempo. Pues dándomelas de que no quiero que me vea que De estoy de novato. novato. Sí, Y que es claro. más, no solo novatos, la primera vez que me subí a cantar en los buses. Wow. Entonces pasó un ratico ahí charlando, ¿qué estás tocando? No, yo estoy tocando esto, y yo no, yo estoy tocando esto. Ah, bueno, mire, paró un bus, hagámoslo entre los dos. Y Wow. me jaló, me fui detrás de él, hizo todo el proceso, toda la parafernalia para este trabajo. Yo creo que es un ángel que estaba en ese momento haciendo la Así labor de así lo vi yo y llevarte. así lo entiendo ahora. Así lo entiendo Sin duda ahora alguna. de que era, me había encomendado hace poco a Dios, me había dicho, Padre Celestial, soy todo tuyo, haz lo que quieras conmigo. Y mira cómo te abrió la puerta para empezar a Y, hacer esa y labor. cómo ha sido el camino desde esa época, porque hay cosas que me pasaron desde niño Ujú. que vienen a tomar reflejo y a tener repercusión ahorita en estos momentos. Entonces Claro. se subió él, habló, buenas damas y caballeros, vengo a cantarles, cantó su canción y ahora Sí. viene mi compañero y yo, hágale, mientras yo recojo la plata, él llegó, se puso, me puse a cantar, él recogió. ¿Te acuerdas que cantaste? No, ese momento no recuerdo lo que canté, pero sí me acuerdo de muchas canciones que yo le saqué una cantidad de monedas y plata a canciones que usted no se imagina. Y entonces ahí ya nos bajamos del bus, 2.000 pesos a cada uno, y cuando terminamos, chao, parcero, que tengo que ir a hacer una vuelta, y quedé otra vez yo ahí ¿Lo solo. volviste a ver alguna vez en tu Sí, vida? nos volvimos muy amigos. Ok. Claro, nos volvimos a encontrar y muchas veces salíamos, sobre todo los fines de semana, salíamos juntos a cantar. Lo que pasa es que es más difícil cuando somos dos o tres, Porque hay que porque hay partir. que partir y sí hay que trabajar igual. Sí. Entonces tal me cual. gustaba más trabajar, digamos, en ese sentido. Sí me ¿Qué gustaba horarios más solito. buscabas para trabajar? Me imagino que en lo visionario que eras desde niño analizaste los tiempos, a esta hora sí, a esta hora se sube el que no va a hacer nada, a esta hora sí se sube el Me que tiene volví, plata. pero muy estratégico tanto que normalmente usted en el semáforo tenía que esperar el turno que le tocaba. Ah, hay Sí, turnos. era turno, que el que iba llegando pues tiene su turno Y se primero. respetaban los turnos. Sí, claro, y entre dulceros y músicos en esa época pues nos entendíamos muy bien, no había como Vea usted. ese choque. Y cuando esto... Perdón que se me fue la paloma. Empezaste en ese momento y dijiste, la estrategia es esta, Ah, bueno, a tal hora voy a eso, empezar. estábamos hablando de las estrategias. Sobre todo la hora pico,
porque es donde hay más gente y es donde está la gente que trabaja y eso, entonces me gustaba esa parte y me iba muy bien. Okay. Y yo analizaba los buses y cuando veía un bus lleno de mujeres, hasta ¿Ahí pagaba era? el pasaje, ahí era. Si yo veía solo hombres, no, siga usted tranquilo, hágale tranquilo. Le cedo el turno. Sí, no es por echárselas a los hombres y no me van a tirar, pero en muchos casos la mujer es mucho más generosa. Y en ese sentido la Y mujer... tocas más la fibra con la música que tú. Exacto, Y de son pronto está más esperando una sensibles. canción o algo. Tal El vez. hombre estaba pensando en otra cosa, Sí, y yo seguramente. buscaba un repertorio más de amor, más canciones Mm, así, Nino Bravo, todo este tipo de canciones que contagian y que conectan. sí. Entonces esa era una de las... Otra estrategia era que cogía los bulticos de monedas de 2000 y me iba directamente a la cabina del conductor. Amigo, Ujú. necesita monedas. En esa época no era con tarjeta, sino que él iba cobrando el Sí, pasaje y necesitaba sencillo. claro. Y cuando me recibía la plata, yo, venga, me va a dejar cantar. Yo no sé si era que ya la persona se sentía como, me está haciendo el favor de cambiarme. Bueno, hágale. Me subí a cantar, pero no recibía todavía el billete. Póngale cuidado a esta jugada. A ver cómo No era. recibía el billete todavía. Yo me subía y yo sabía que él me tenía el billete de 2000. Cuando yo terminaba de cantar, le golpeaba la ventanita. Parcero, los 2000. Me pasaba los 2000 y yo cogía el billete y hacía esto. Pa, pa. Que la gente se diera cuenta que el chofer me había dado 2000 pesos. Ah, Para que era una buena yo decía, estrategia. pues yo no sé, pero yo decía, si la gente ve que el chofer me está pagando, hasta la gente se pone más No, generosa, pues claro. llamando el dinero, ¿sí me entiendes? Sí, Llamando sí, el sí, dinero. sí. Esa era mi jugada, esa era una de mis jugadas. Entonces yo me volví muy estratégico, ya no, yo no hacía 20, 30 buses para hacerme mi dinerito, sino que yo me hacía 10 buses bien ¿En qué ubicaditos. lugar de Bogotá creerías tú que te iba mejor? Por la 30. Mm, Por la 30. Me gustaba mucho caminar la 30. Cuando llegaba a la 45 subía y de ahí empezaba a buscar la 17 hasta el norte. ujú. Llegaba ahí a la 15 por donde es Unicentro Norte y Sí. cogía toda la 15 y otra vez me devolvía por la ¿Cuánto misma. demoraba? O sea, para un día de labor tuyo, ¿cuántas horas eran? Hacía más que horas, hacía 2 rutas de esas. Digamos, El ir y venir. desde donde yo vivía en el sur, entonces digamos desde la Sevillana hasta Unicentro Norte, me podía gastar 4 horas. Entonces yo iba y Wow. volvía. Esa era mi ruta. Depende de Sí. lo que hiciera, a veces hacía 30, a veces 40, a veces 20. Bueno, es oye, impresionante. Ahora, yo quisiera preguntarte algo. ¿Hubo momentos en que alguien se conmovió con tus canciones? Que alguien diría, qué lindo que cantas, qué bonito que lo haces. Y también la contraparte, la persona que te ignora totalmente, que no le importa lo que estás haciendo y que hasta te puede tratar mal. Sí, o sea, vieron cosas muy lindas como personas que o sea, eran muy generosas con lo que Ujú. hacía y ya no veía usted el billete de 2000, sino, no pasó muchas veces, pero las veces que yo vi un billete de 10.000, uy, eso para mí Uy, era, uy, Dios mío, qué coroné. bendición tan grande, exacto. Y eran cosas buenas, los aplausos, sentía yo o siento ahora que la mejor escuela para enfrentar al público fue esa, porque es una Mm, persona que no está pidiendo música, no quiere sí, que le saquen el dinero de su bolsillo, sí, entonces luchar o enfrentarse contra ese público es el más duro. Y sí, eso me ha ayudado mucho cuando entré a los 50, el maestro Nelson me decía, tú tienes algo, una conexión con el público diferente. sí. Entonces yo siento que es gracias a esa escuela que fui haciendo. Nada es en vano y siento yo que todos los procesos tienen su porqué. Y cuando le toca a uno vivir esas cosas, pues hay que asimilarlo, simplemente buscar lo mejor y eso. Cosas malas que pasaban, a veces el rechazo, porque también así Ujú. como había gente que te apoyaba, había gente que te Sí, rechazaba, que por le supuesto. molesta. Si a uno mismo cuando monta en un bus a veces no es que le moleste a uno, pero le incomoda a uno, uno, que se sube el otro, que se sube el Sí. otro, entonces a veces se vuelve cansón y uno entiende de pronto ese punto. Pero es luchar contra eso, contra ganarse eso. Muchas veces recuerdo que una vez un chofer me escupió. Fui a hacerle lo de la Wow. monedita por el otro lado y me escupió y eso mejor Oiga, dicho. Entonces terrible. vivir ese tipo de cosas... ¿Qué mm, hiciste en el momento? Porque es que yo no he sido nunca una persona de confrontación, fue más como, es como conmigo mismo, como que, no quiero pensar en eso, decía yo en ese momento, no quiero pensar en eso porque me va a dañar sí. el día.
Wow. Pero ya después pasan los años y todo y queda uno como son huellas, nunca son recuerdos que nunca pasan. Hay cosas bonitas que le pasan a uno pasa, pero hay cosas malas que se quedan ahí, como ese tipo de cosas, esas humillaciones, Sí, 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 es sí. fuerte. Pero a veces yo pienso que esos también son cosas importantes para poder uno dar el salto. Porque cuando uno siente el rechazo es cuando uno más fuerza a veces coge y dice, no, no, yo no. O tienes dos producciones, o vas para abajo, Exacto. o sales de eso y dices, no, yo sí lo puedo lograr. Por más que Se me... dice que en los momentos duros es donde aprende uno y donde en realidad las enseñanzas toman como ese valor. Y siento yo que así fue. En esos momentos duros y crueles que de pronto me ha tocado, lo que he tratado es de, lo que te decía ahora, mirar el tesoro que hay detrás de De la cada esfinge, cosa. sí, sí, porque que puede ser algo malo que esté pasando, pero puede tener un porqué. Oiga, Dani, es tremendo. Ahora, me imagino que muchas veces te caíste. Un Uy, frenazo del Master, más de una chofer, vez. algo así, tuvo que haber sido Más tremendo. de una vez, recuerdo que una vez solo en la pura subida que no, o sea, tocaba saltar la La registradora y registradora, en una sí. me enredé y caí encima de la El torniquete, guitarra. dice ¡Pra! uno Se en me la aplastó costa. la guitarra y todo. Yo lo que hice fue recoger mi guitarra para atrás, Uy, timbrar y bajarme. La gente se quedó como, y este man que uy. está loco. No, muchas veces pasaron Te o enredaste caía. a la registradora y pa'l Y caí piso. con la guitarra abajo. Otra, estaba parado en la parte de adelante y frenó el señor conductor muy duro y me fui encima de las monedas y de la plata. No, eso me trató, mejor Oh. dicho. Ellos echaban ahí, me acuerdo que aquí las de 20, las de 50, Sí, las de tenía agua. como unos bolsillitos y ahí iban Sí, echando la y le plata. volviste a eso una No, nada. caí encima de todo eso, imagínese. No, 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 no. Y el Pasaban tipo cosas que te así. vació y te insultó y de Sí, todo. claro, me insultó y todo. Ese tipo de cosas pasan. Ya uno lo ves como con risa y ya uno se ríe de todas esas anécdotas. Mi hija hasta se ríe y me dice cuando a veces nos toca coger Transmilenio, nos toca coger bus. Y mi hija, papi, Ujú. ¿cómo era que te parabas para sostenerte en los buses? Ah, entonces yo lo que hacía era como siempre hay barras en los buses para sostenerse. Yo ponía la espalda y me trataba de sostener con la espalda y ya fluía, me recostaba súper bien con los pies abiertos. Tiene su técnica, Master. Sí, claro, El yo no como caerse, cada sí, 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 el cosa no tiene... caer. O a veces también que cogías tú un bus, lo hacías, y cuando te bajabas no tenías ni idea dónde estabas. Bogotá es tan grande Oh, sí, y un claro. pueblerino, imagínese. Venga, maestro, pero usted después de, en el tiempo, tengo entendido que ese recorrido en la música, digamos que de la calle, usted terminó en Ecuador. Apenas cumplí los 18, Ujú. recibí la cédula y de una vez para Ecuador. ¿Por qué? Había escuchado en el mundo de la calle. Hay algo que le llaman como la ruta del sol, que es irse de Ecuador, Perú, Brasil. Entonces es una ruta muy de hippies. Ujú. Entonces yo quería hacerla, ¿ve? Yo con Sí. la guitarra, yo entendí, desde esa época entendí que la guitarra a mí me podía abrir muchas puertas y me podía llevar a muchas partes. Yo ya había estado aquí en Colombia, en Bucaramanga, en Ibagué, cantando en los buses. Oh. Ya con la práctica que tenía en Bogotá, yo decía, yo me lo enfrento a cualquier ciudad. Era un pelado de 18 años, yo vivía solo desde los Ujú. 17 años. Yo me estaba viviendo, cuando llegué a Bogotá vivía con mi hermana, como te conté, pero de Sí. ahí yo me fui a pagar mi arriendo, mi habitacioncita y empecé a vivir Y ya te solo. volviste Me independiente. volví siempre muy independiente. Y entonces en una de esas me fui con un amigo para Ecuador y nos fuimos a conocer, recorrí todo Ecuador, duré 2 años por allá. No quise seguir la ruta del sol porque en esa época estaba Ecuador recién dolarizado, entonces yo Ujú. dije, y me iba muy bien, yo diario me hacía lo que me hacía acá en dólares. Entonces un día yo me Wow. hacía $30, Sí. $25. ¿Y el tipo de público es diferente al colombiano? ¿Era más receptivo o es por igual? De pronto, un poco había el contraste, porque en esa época siento yo que por eso es que yo de pronto con las personas que vienen de Venezuela soy tan empático, Sí, claro, hay que porque tener. yo viví lo mismo en esa época, había mucha gente saliendo de Colombia. Mm. Entonces sí nos trataban a No eres veces, sí, extranjero. nos trataban a veces como duro. Entonces, digamos, uno llegaba a un restaurante o algo y preguntaba así con el acentico, ¿y qué tiene de almuercito? Pues almuerzo, pues almuerzo. Entonces, ¿qué le tocaba a usted? Voltearle la película, ¿qué tienes de almuerzo? Entonces aprendí yo a hablar ecuatoriano para poder, digamos, subsistir de la mejor manera.
Oiga, impresionante, Master. Sí, Eso Master. me parece. Bueno, uno va buscando su destino Lo va y buscando. en esa época uno camina y va en busca de su destino. Y uno generalmente en la música uno empieza muy joven a buscar su destino, a buscar Sí. el lugar donde habría de llegar. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención y es que me imagino que al igual que en Colombia hay gente que hace trampa, ¿no? O sea, gente que se pone un yeso y no son para ir a pedir monedas o algo, o se pone algo y no lo es. Y la otra pregunta es, ¿había mucha gente con talento o no había mucho talento en eso? Yo siempre he dicho que es más también que en muchos casos es aprender cómo a venderse porque descubrí que en la calle hay gente con un talento increíble. Imagínate Wow. que en uno de esos viajes conocí a un pelado costeño que vendía dulces. Ujú. Y un día estábamos parados en un semáforo y me dice, venga, me deja tocar su guitarra. Yo un poquito de desconfianza porque, uy, este man va y Quién sale sabe, corriendo. Yo, pega bueno, el yo nunca he pique. sido envidioso, yo hágale. Cuando cogió la guitarra y pli, 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 uy, ven hermano, y usted como así, sí, y a veces canto. Y cuando canto yo, venga, ¿y usted qué No, hace vendiendo man, dulces? No, es estás que perdiendo el yo tiempo. siento que me va mejor. Y yo, hermano, es porque no le ha sabido hacer con la guitarra como es. Entonces lo traté de guiar y le dije, lo suyo, métale a la música que lo hace muy bien y Wow. con un talento para cantar el vallenato así con ese toque clásico espectacular. Ve uno gente con muchos talentos y lo que tú decías, muchos contrastes porque también una cantidad de estafadores que uno Ja, me imagino. María, eso de el tipo con la venda, yo lo viví, una vez estábamos en un hotel en una ciudad en Ecuador, en Manta, y llegó un señor y él todo aporreado con vendas en todos lados, llegó en muletas. Yo vi que entró al hotel donde estábamos, de esos Sí, hoteles económicos de dos de dolaritos. paso. Sí, sí, de paso. Cuando entró, se cambió. Cuando salió ya con la percha y a beber. Ah, Oiga, vea mi compadre. Y al otro día igual, al otro día volvió, salió aporreado y yo maquillaje y la vaina. Dice uno, hay gente sí que sí es muy yo dañada creo en que la por eso vida. es que uno a veces no da una moneda, porque uno no sabe si me estás engañando o realmente tienes un problema, ¿no? Genera Se desconfianza, genera esa genera mucha desconfianza. desconfianza, pero pues bueno, es ver esos reflejos, ver esos espejos y con eso anda también uno como prevenido. Pienso yo que será por eso que muchas veces las personas que han andado y recorrido mucho dicen, es que yo tengo mucha calle, y eso es, pienso yo que eso es tener calle, el darse cuenta de todas esas cosas, ver todos esos reflejos de que como hay gente buena también está el otro lado, que hay gente muy mala. Sí, Entonces, porque me encontré con todo tipo de de personas personas. andando en la calle y viviendo, no andando en la calle porque nunca viví en la calle, pero sí recorriendo mucho, digámoslo así. 2 años estuve en Claro. Ecuador, Master, imagínese. Oiga, Dani, aquí hay una cosita que me llama la atención. Son dos preguntas para terminar esta sección. O una pregunta y una reflexión. La pregunta es la siguiente. ¿En ese momento pensaste que ibas a llegar lejos en la música? No, Master, la veía, la verdad, la veía difícil. ¿Veías el día a día? Vivía el día a día, soñaba. Ujú. Recuerdo que veía a Juanes en esos conciertos y yo, o sea, veía yo esa cantidad de gente y yo, uy, Diosito, ¿cuándo será que me toca a mí? Pero más sin embargo había como, por la niñez que me tocó, lo Mm, veía mucho más lejos. ya Lo veía muy, entiendo. no decir que imposible, pero lo veía muy lejos. Pasó algo cuando estuve en Ecuador y es que conocí muchos maestros, digo yo maestros espirituales, Ujú, gente que me guió de pronto, por algo tenía yo que ir allá. Y ujú. recuerdo que cuando yo llegué de Ecuador, llegué con, lo hablamos ahorita con el maestro, llegué con un toque más de fe, Ya. más de esa esperanza. Entonces empezó a cambiar también lo que yo decía en los buses. Recuerdo que yo me subía a cantar y lo primero que yo le decía a la gente era, hoy estoy cantando ante 14 15 pelagatos, les decía yo, Ujú. pero se van a dar cuenta que van a ser más de 50.000 almas dentro de algún tiempo. Y Vaya. lo utilizaba yo en todos los buses, en todos mis parlamentos lo utilizaba yo. Resulta que un día abrí los ojos, Ujú. estábamos en el parque con usted, estábamos en el parque Simón Bolívar con los 50 de Joselito. Sí, sí, Para mí sí, ese sí. día fue una revelación. Cierto. Abrí los ojos, estábamos en el mismo concierto, estaba Totola Momposina, se acuerda que ese día estaba Kraken, el grupo de Sí. rock, se veía una Muy cantidad, bueno todo lo que hubo sí, ahí ese más de día. 70.000 personas. Ujú. Y ahí en ese momento yo entendí que lo que yo había puesto en mis palabras tal vez 10 años antes se hizo una realidad.
Yo caí ahí postrado y fue como si Dios me dijera al oído, ¿sí ve? Sí. Dese cuenta que sí se puede. Wow. Y esto es muy bonito porque Dani un día también hicimos un documental de los 50 de Joselito y él hace un comentario que me marcó mucho y es que algún día después estuvimos en Ecuador ya con la banda tocando, ya él siendo un estelar de la música colombiana y en ese momento dijo, ve, yo estuve en Ecuador cantando en tantos buses y tanto recorrido, hoy he llegado al aeropuerto y nos recogen en una limusina. Imagínate, Esos Master, contrastes tan ese maravillosos que da la contraste en música. Quito. Yo recuerdo que cuando estuve la primera vez en Quito, pues fue en unas condiciones completamente diferentes. Yo estaba cantando en los buses, viviendo en hotelitos esos de paso, de esos de lo que le digo, de dólar, de dos Sí, dolaritos. sí, sí. No, no les voy a decir que a mí me iba bien económicamente, pero cuando usted está en esa posición, Ujú. usted se siente pobre, se siente, digámoslo así, en términos coloquiales, llevado, como que fue pucha, qué vaina. Y yo estaba en esos momentos, porque en Quito estuve nomás unos días. Y justo en Quito estuve muy, muy sentimental, muy Mm, adolorido. Me peleé con un amigo con el que trabajaba sí. y eso me causó muchas vainas porque uno solo en un país que uno no conoce y No, andando imagínate. solo, entonces, Muy complicado. y años después el contraste de que llego yo Mm, como cantante de los 50 de Joselito, llegamos sí. al aeropuerto, cada uno, todos con su maleta, con chaquetas marcadas, los 50 Sí. con otro contraste que ya no estoy buscando el dolarito para sobrevivir, sino que el grupo me da viáticos para que desayune, almuerce y coma, En y nos fin. reciben, como usted dice, en una limusina. O sea, para mí fue una revelación. Oh, O sea, sí. el universo mostrándome con todo su esplendor de que las cosas sí se pueden lograr, Ujú. hay que perseguirlas, hay que soñar y soñar en grande yo me volví un soñador porque desde que me di cuenta de que funciona yo ahorita ya, usted no se imagina las películas que yo me armo porque sé que ya funciona, porque sé que Claro. ya funciona. Oiga, impresionante. Bueno, vámonos a un pequeño corte y nos vamos a la parte donde el maestro nos va a comentar acerca de toda esa experiencia bonita desde que empezó, desde el día que apareció en los 50 Joselito y cómo se fue haciendo carrera tan importante ya con muchos años de tiempo y experiencia en este lugar. Ya regresamos. Después de recorrer todo ese camino que recorrió Dani y que nos deja una enseñanza maravillosa, realmente hemos aprendido mucho. La vida tiene costos, tiene precios que pagar y toda esa experiencia uno tiene que conquistar. Uno generalmente cree que todo se lo van a poner en las manos. No, esto todo es de conquista, todo está dado ahí y todo es de conquista y tú lo has demostrado sin duda alguna con todo lo que nos has comentado. Pero la gente dice, bueno, ¿y cómo llegaste después de cantar en buses y todo? Terminas apareciendo en uno de los grupos más representativos de Colombia. En la Universidad de la Raspa, decimos nosotros, de la música tropical. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegaste a ser parte de esta historia? Yo conozco una parte, pero la idea es que tú nos cuentes En toda. esa época trabajando en los buses, ya había regresado de Ecuador, estaba aquí en Bogotá, seguía cantando en los buses, conseguí muchos trabajos en empresas, Ujú. pero no era lo mío, sentía que no me sentía bien, aparte ganaba más poco, pero también lo hacía Y no porque es eras libre que pues, de hacer sí, lo que te pero gusta. mi mamá sufría mucho porque me decía que lloraba y me decía que no le gustaba verme pidiendo limosna. Ella lo consideraba así. Ella lo consideraba así, yo le decía, mami, no es limosna, estoy luchando por el arte, le decía yo, pues tratando de disfrazar la película, Wow, sí. tremendo, tremendo. Resulta que hubo un momento en el que yo dije, quiero un grupito, quiero experimentar qué es estar en un grupo, qué es estar... Cuando niño tuvimos un grupo de rockcito allá en el pueblo, pero pues cosas de niños. Resulta que en esa época era como el Messenger y tú ponías los anuncios también Ujú. en Google. Y yo busco grupo de rock, soy cantante.
Ve, qué bien. Cuando me apareció un personaje por ahí que usted conoce muy bien, Manuel Avendaño, que es el guitarrista de los 50 de Joselito. Manuel Avendaño, guitarrista de los 50 de Guitarra Joselito. eléctrica de los 50 de Sí. Joselito. O sea, tú un entraste parcero. fue por ese tipo aquí. Por ese tipo. Resulta que me escribe, yo tengo un grupo de rock, así habla de él, yo tengo un grupo de rock y pues nos vemos en la alquería tal día, y ahí te hago la audición. Wow. Cuando yo, sí, vea, claro, y cuando yo llego, justo estaba en el proceso de que estaba mirando qué hacer con mi vida, ya tenía 20 y pico, entonces yo dije, necesito ya encontrarle como un rumbo. Sí. Me encuentro con Manuel, listo, vamos allí, entramos a un taller, dentro del taller había como una cabina hecha con cosas de huevos. Ah, sí. Sí, entonces cuando entré... Obra de arte de Manolo. Sí, bueno, tócate una canción, yo llegué, me gusta lo que haces, me gusta cómo cantas, y yo, bacano, pues si quieres entrar al grupo, dale, eres bienvenido. Yo, y los otros miembros del grupo, no, por ahora soy solo yo. O sea, me tocó ponernos a buscar músicos. Ay, a usted. Entonces armamos el grupo, empezamos a tocar. Recuerdo que era duro porque tanto ensayo y tanta vaina. Y nada de nada. Y nada de nada. Y cuando salían toquecitos, era, mejor dicho, un volteo toda la noche y todo, 40, 30 mil pesitos nos quedaban. Yo veía que me iba mejor en los buses, pero imagínate, la sensación increíble de estar en un escenario sí, es otra cosa. Y con la gente ya... digamos que la gente está ahí, eso, y la gente está ahí porque está por divertirse y porque quiere ver un artista. Sí, entonces claro. Me gustó mucho ese ambiente. Cuando en el grupo conseguimos un bajista, el señor Jefferson Escalante, que es gracias a él al que estoy acá, a él y a su hermano Gelber Escalante. Ellos son dueños de una agencia de extras. Entonces Jefferson me dijo un día, él le dijo a Manuel, Manuel, están buscando un guitarrista para los 50 de Joselito. Y Manuel, aquí entre nos, que no se entere, se le toteó de la risa y le dijo, pero si yo soy ese rockero. Entonces yo me quedé, yo lo analicé y yo, bueno, a mí no me dijo nada. Cuando a los días que en otro ensayo yo le dije, venga Jeffer, ¿qué fue lo que usted le dijo a Manuel? ¿Qué día que los 50 de Joselito? Pero es que están buscando... ¿Ya tú sabías quién eran los 50 de Joselito? Pues claro, ¿quién no sabía en Colombia quién eran los 50 de Joselito? Claro, si yo desde pequeñito en el pueblo, Dame tu mujer José, El pájaro amarillo, aparte de que son canciones que como son instrumentos que se interpretan mucho con guitarra, la mayoría de personas que estamos aprendiendo a tocar guitarra es buscar esos acordes. Ese repertorio está... Ese repertorio es clave. Sí. Entonces me dice Jefferson, pero usted me dice lo mismo que Manuel. Yo no, dígame cómo es la buena. No, que es que en los 50 se les va a ir un músico y están buscando un guitarrista. Yo le dije, yo no soy guitarrista, yo solo me acompaño. Sí. Y en algunas cosas, yo guachapeo. Pero presénteme al Cucho a ver qué pasa. Listo, vamos dentro de 8 días. Efectivamente, acá justo a este estudio, a estas oficinas. ¿En ese mismo lugar? Llegamos cuando él llamó a don Nelson, le dijo, le tengo un pupilo. Don Nelson para ustedes es el cofundador y productor de los 50 Joselito. Le digo yo, el creador del concepto 50 Joselito, porque no se metía un ¡ay! Si no decía el maestro va aquí en esta parte. Entonces, di con la mejor persona. Las primeras palabras del maestro Nelson. Cuando llegaste acá. Cuando llegué, lo primero que nunca se me va a olvidar. Estás cachetón. Ni siquiera me saludó. Estás cachetón. Sigue. Mucho gusto, mi nombre es Nelson Díaz, tócame una canción. Le interpreté, si no estoy mal, la de Nino Bravo, Un beso y una flor. Dejaré mis tierras por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Vaya. Y yo ahí pues con pena y todo porque estaba frente a la eminencia del requinto y de la música tropical colombiana, el maestro Nelson. Y él le infundía tanto respeto que uno se podía poner ahí nervioso. Muy nervioso, entonces me dijo, bien, chévere, lo haces ahí más o menos, pero yo te puedo formar, fueron sus palabras, yo te puedo formar. Toda la vida fue un formador. No te ofrezco nada, no te ofrezco un sueldo, es más, no me sirves para los 50 porque yo necesito ya un cantante que yo con esa pinta de cantar en los buses que tenía. Necesito un artista ahí al frente. Sí, un artista. Sí. Pero tengo un proyecto que se llama Los Hijos de Papi. Ahí te podría abrir un espacio. Entonces tienes que estudiarte estas canciones.
Entonces ahí Tú empecé pasaste por los hijos de yo papi. fui de la segunda opción con Duván, o sea, estaba Duván, estaba Jimena la cantante, Sí, la sí, sí. primera, y estaba yo, ya estaban grabando, Duván ya tenía todo grabado. Ujú. El maestro me pasó un par de temas para que yo los estudiara y los grabara. Sí. Alcancé a grabar creo que uno, y en ese boroló y en ese proceso que se va Willy, que se va no sé quién, uno de los cantantes de los 50, que se va el guitarrista, había mucha tensión acá en el estudio. Y un día el maestro Nelson, yo estaba cantando en los buses, porque yo seguía igual en los Sí, buses. mientras tanto Sí, sí, que buscaba, te con tocaba. Jefferson ya empecé a trabajar, el que me trajo a hacer extras en televisión, entonces me ganaba 40.000 pesos al día, entonces yo a veces como por variar la vaina, ese era el promedio, 40.000, entonces yo por variar la vaina iba y hacía extras, lo único es que eso lo pagaban como un mes Sí, sí, después, sí. no, entonces esa Sí, vaina no sí, me sí, sí. gustaba. Está así, tal cual. Entonces un día estaba yo en el bus cuando me estaba el celular, el cacharrito me estaba sonando y yo, uy, el celular, uy, el maestro Nelson, aló, sí, hola, mijito, ¿qué estás haciendo? Yo no, Nelsito, aquí camellando en los buses, pásate por el estudio, te tengo una propuesta. Wow. Nunca me lo imaginé, yo dije, de pronto salió un toque, una serenata o alguna vaina, ahí voy, maestro, llegué, ¿te interesan los 50 de Joselito? Wow. ¿Qué? ¿Cómo así, maestro? Es que se me va Willy. No te prometo nada, pero te prometo la oportunidad de que puedas luchar por ese puesto. Se iban dos cantantes, entonces habían dos cupos. Pero habíamos también como 3 o 4 aspirantes a cantantes. Y Claro. humildemente y sin ninguna pretensión de nada, yo sentía que de los de todos yo era el más trasteado, el más malo. Sí, yo veía a todos tremendos artistas cuando me llegaron con un peladito que cantaba ranchera, que era Harry. Harry, sí. ¡Oh, Dios mío! Y ese peladito como tocaba la guitarra, la armonía, Muy yo la talentoso. veía pero re lejos. Más sin embargo, ahí firme, lo que él me dijera, que si me tocaba venirme un día entero acá, encerrarme en el cuartico de acá al lado a estudiar guitarra, a mí no me importaba, pero era la oportunidad que me estaba dando Nelson, Sí, sobre todo de enseñarme. sí. Entonces yo la tomé y máster, como te digo, ya pasaron unos meses y cuando ya me vi fue en un escenario. Creo que en un show de las estrellas. El primer escenario fue en Salitre, que fue simplemente a probarme. Me pusieron a cantar el ron de vinola y lo canté semitonado. Cuando terminé de cantar, me fui hacia donde el maestro Nelson. Cantaste como un jopo. Bien, bien. Y yo, uy, fue madre, me van a sacar. O sea, ya el Sí. maestro había dicho, tú entras, pero tienes que irte acoplando. Los cantantes dijeron, nos vamos, los que estaban antes, pero le dieron el espacio como para hacer la Sí, transición. sí, es cierto, Y así de fue. ahí sí fue en un show donde oficialmente fui cantante de los 50 de Joselito, fue en el show de las estrellas en La En la Calera. calera, yo me En La acuerdo. Calera. Que ahí Sí. nos dieron la patadita de la suerte, salieron los muchachos. Recuerdo mucho que cuando estaba cantando estaba en el escenario y miraba hacia el frente y veía a mi mamá y a mi hermana Cristina, la mayor. Wow. Y veía a mi hermana llorando y llorando y llorando y ¿Verdad, llorando. hermano? Veía a mi hermana llorando a toda lágrima y me conmovió mucho. Y cuando Sí. terminamos, nos fuimos para atrás, nos encontramos ya con mi familia, mi mamá me abrazó, que se sentía muy orgullosa y le dije a mi hermana que no llorara, que porque lloraba. Y ella me dijo, perdóname, porque nunca creí Que tú que pudieras tú lo llegar así. pudieras hacer. Porque ella muchas veces, ella ama lo que yo hago y ella es en estos momentos, mis hermanas son Tus y mi hija, fans. sí, y son mis pilares, Oh, lo que sí. es lo que me sostiene. Pero ella hubo una época en la que ella me veía cantando en los buses y ella me decía, pero con todo el amor, no desde la mala onda, sino desde el amor, papito, porque no consigue un trabajo. No les gustaba Cuando uno es verme, músico le dice mucho de eso. no les Consiga un gustaba, trabajo, no ¿no? les gustaba verme Maneje un taxi. pidiendo plata en los buses, no les gustaba y las Claro. entiendo. Pero fue más la terquedad y entonces ella me dijo eso, me dijo, perdóname porque en algún momento no creí en ti. No, es que tu historia es maravillosa. A partir de ahí empezaste a abrir un camino. ¿Cuántos años ya con los 50? 17 este año, Master. 17. Recuérdanos a todos, la audiencia, cuáles son las canciones más icónicas que has He hecho. tenido la fortuna de cantar canciones emblemáticas de la agrupación y la bendición del Todopoderoso, digo yo, en mi canoa,
Espumita del Río fue la Yo creo que primera. Espumita del Río fue la que te abrió la puerta. Fue la primera que grabé con ahí te mando mi cariño, y la grabé llorando. La grabé llorando porque el maestro, de todos los cantantes que han pasado por acá, todos son muy profesionales y o sea, muy buenos. Y yo en cierta medida cuando entré en esa época y todavía, me siento yo que me ha costado más el aprendizaje o ha sido... Yo digo que yo soy un músico luchando contra la corriente porque yo he visto músicos que desde niños cogen y tienen unas facultades que a mí me ha tocado luchar contra eso porque no me considero tan bueno. Y en esa época pues más, entonces yo sin formación, parado junto a unos caballos cantantes, yo me sentía, me achicopalaba. Y el maestro a veces me daba duro, pero yo lo entendía también que era porque él quería sacar lo mejor de mí. Y por eso por eso siempre digo que yo soy un alumno eterno, porque no me canso de aprender y de cualquiera, de cualquier músico. Nunca me gusta alardear de lo poco que he aprendido, pero sí me gusta alardear de los grandes maestros que tengo a mi lado, digamos en estos momentos 17 años, con unos músicos que llevan toda la vida enfrentando escenarios, con músicos que no solamente son buenos músicos, sino que buenas personas. Me siento siempre alumno de todos, me siento mejor dicho, con la bendición de poder contar con esos maestros, incluyéndolo a usted, maestro, porque Gracias. usted ha sido parte fundamental también en este proceso de aprendizaje. Desde que entré hace 17 años, usted no solo me recibió con los brazos abiertos, sino con el libro de los trucos abiertos. Mira, esto es lo que hay que hacer para que le vaya uno bien en la vida. Tú tienes mucho talento, tienes una voz muy comercial y un día nos sentamos con Nelson Díaz, precisamente cuando hiciste tu primer tema, y él me dijo, ese muchacho tiene la voz más comercial que cualquiera de todos los que han pasado. Él me lo dijo. Uy, maestro, gracias. Me lo dijo. Entonces dijo, hay que llevarlo, hay que hacer todo el proceso con él porque él tiene mucho talento y tiene la humildad que uno necesita para ser artista. Porque hay otros que llegan con otro aire, ¿no? Y no, tú siempre has conservado tu humildad y la gente del público lo sabe. Cuando nos hemos presentado en diferentes lugares, lo sabe. Hay canciones icónicas como La Cinta Verde. La Cinta Verde que la dirigió su merced. Sí. Muchas gracias, Master. Esa canción fue primer lugar en Colombia en ese momento. Y imagínate, llevaba 2 o 3 años o algo menos, sí, y ya estabas en primer lugar con esa canción en todo Colombia. Qué bendición, Master. Después hicimos Cuerpo Cobarde, que también te fue muy bien. Nos fue muy bien. Espumita del Río, El Vivo y el Bobo. No, pues, realmente has hecho has hecho un nombre muy importante. En los 50 Master he grabado ya más de 150 canciones con los 50 de Joselito, que oficialmente salieron al mercado y que están en plataformas, o sea, para mí ha sido, imagínate, una persona que viene de donde yo vengo, tener esta bendición, de verdad que yo no tengo sino agradecimiento hacia toda la familia 50 de Joselito, hacia todos ustedes, hacia su merced, que ha sido también lo que le digo, un apoyo tremendo. Hay una anécdota con la canción En mi canoa, Master, y es que cuando yo trabajaba en la plaza, esa canción, había un grupo ahí que tocaba carranguita y todos los domingos a mí me sabía cacho esa canción, pero me la sabía. Y cuando entré, que el maestro Nelson me dijo, tiene que grabar esta canción, ahí vuelvo y yo le digo a usted, es donde yo entiendo que nada es en vano. Sí, y me pone a cantar En mi canoa, una canción procesos con la que yo pasé años y años escuchando todos los fines de semana esa canción. O sea, me la sabía no porque me gustara, sino porque era automático. Ahorita la amo porque es una canción que donde llego en los pueblitos, cantes En mi canoa, digamos, me identifica la gente por esa canción. No, Dani, esas son cosas que a través del tiempo han sido maravillosas. Y vuelvo y lo reitero y lo digo con autoridad. Has escrito una página muy bonita en la música, en la música tropical, has dejado una huella. Estuviste en Australia, estuviste en muchos países representando a Colombia. Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Australia, Centroamérica, vamos para México. Vamos para México, ahorita pronto vamos a abrir la posibilidad de estar en México. Has escrito una carrera muy bonita, pero lo más importante es que sigues siendo la misma persona que te vi la primera vez aquí, gracias, sufriendo al frente del maestro Nelson Díaz para que cantaras una canción. Y lo más bonito es el mensaje que queremos dejar en el día de hoy. ¿Sí se puede? Cuéntale a la gente. Se puede, y sé que de pronto estas palabras, algún momento alguna persona que esté viviendo algo similar o parecido a lo que yo viví,
o que esté simplemente esperando una luz de esperanza. Lo comentábamos hace poco antes de empezar la entrevista. Ahí es que luchar, ahí es que seguir adelante, tratar de influir de buena manera la mayor cantidad de gente que sea posible, tratar de regar no solo el amor, sino esa buena energía, que la gente entienda de que muchas veces cuando se actúa mucho de la cabeza se vuelve uno muy medido y no hace las cosas como deben ser. Cuando se trabaja y se hace de corazón con fe, las cosas fluyen de la mejor manera, y espero que estas palabras o esta historia le sirva a alguno. De verdad, es mi única pretensión, sí, que alguien se alimente de buena manera, porque yo consumo mucho podcast, te lo dije ahora. Sí. Y es también eso, motivándome, alimentándome cada día. Entonces, de verdad que tratar de ser un puentecito para alguien que lo está necesitando, ya me voy ganado. Con que uno solo lo aproveche, ya me siento... De verdad, muchas gracias, Master, por la invitación. No, es que no sería correcto si no te invito, porque la verdad que yo quiero contar historias de vida, y las historias de música son esas, son historias de vida, son historias en las cuales podemos demostrar que sí se puede. Cada uno de nosotros tuvo y pasó momentos muy complicados, muy difíciles, pensó que no iba a llegar, y todos los que se han sentado allí donde tú estás llegaron, y por eso estás ahí, porque llegaste. Entonces es bonito poderle decir a la gente que tenga sueños, que tenga anhelos, pero que conquiste. Esto no es solamente el deseo, el anhelo, hay que pelearla, hay que lucharla para poder lograr. Maestro, gracias. Gracias. Esto tiene segunda parte, te lo voy de una advirtiendo, bueno, para que vuelvas a venir y ya nos encuentres otras historias más de todo lo que hay muchas historias, y claro que sí, tengo un sueño muy grande, y es algún día poder plasmar toda esta historia de lo que he vivido en un libro. Claro, estoy perfeccionando mi léxico para eso, así que tal vez no sea la segunda, pero una tercera o cuarta parte del podcast van a tener aquí la presentación Dios del permite libro. Que así sea. Dani, gracias. Despídete entonces de todas estas personas maravillosas que nos han acompañado. Un saludo muy especial a todos ustedes, a todos los que están viendo este podcast y estas historias de artistas y de músicos que están llenas de magia y llenas de cosas muy bonitas. Muchas gracias, maestro, espero que nos veamos pronto, y cualquier cosa, ya sabe, aquí me tiene a su orden. Gracias. Gracias, amigos, nos vemos entonces en otro capítulo de Historias de Músicos. Gracias. ¡Ay!